Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?». Entonces Moisés clamó al Señor: «¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme». El Señor dijo a Moisés: «Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber». ¿Cuántas veces, al momento en el que pasamos por una situación difícil, nos quejamos? O puedo hacer la pregunta: ¿cuántas veces oras? ¿O es lo primero que haces, orar cuando pasamos por una situación complicada? Yo creo que lo primero que nos viene a la cabeza es quejarnos, ¿verdad? Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel, y una vez más aprendemos de la historia y aprendemos de lo que ellos vivieron en el desierto. Muchos consideran que el desierto es un lugar difícil. Claro que lo es. Es un lugar árido en el que no hay nada, y así es. Pero también fue el lugar en el que Dios les enseñó a depender de Él y les mostró su mano poderosa. En el desierto, el pueblo de Israel pudo experimentar milagros, momentos sobrenaturales. Fue en el desierto donde ellos pudieron ver cómo el río Jordán se abría en dos y ellos pasaban en seco. Fue en el desierto donde ellos pudieron experimentar ser alimentados no por lo que habían hecho, escúchame bien, no por lo que habían sembrado y podían recoger, sino por la provisión que Dios les mandaba del cielo. Los desiertos, aunque son áridos, son complicados. Es el lugar donde somos tratados por el Señor. Por eso hoy puedo hablarte de los desiertos de la vida y recordarte algo especial. En el desierto vas a conocer a tu Padre. En el desierto estás conociendo a Dios. Ahora, ¿puedes aprovechar ese tiempo para conocer a Dios? ¿O puedes dejarte llevar por la emoción, por la tristeza, optar por reaccionar de maneras equivocadas y errantes y terminar quejándote como lo hizo el pueblo de Israel? Es increíble que después de experimentar y ver con sus propios ojos grandes milagros, solo con un momento de aflicción o de dificultad, volvían a quejarse y se les olvidaba que tenían un Dios grande y poderoso que ya los había librado del mal. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios a través de Moisés abre el río Jordán en dos, ellos cruzan en seco, el río vuelve a su caudal normal, celebran la victoria, pero a los 3 días comienzan a tener sed, y como están en el desierto, pues no ven ningún oasis, ningún lugar del cual poder tomar agua para ellos y sus hijos y sus ganados.
Allí comienzan a quejarse nuevamente hasta que llegan a un lugar, a un estanque. Se tiran a tomar agua y las aguas están amargas, y esto para colmo los hace enojar mucho más, a tal punto que a la situación que estaban viviendo le colocaron Mara, es decir, amargura. Allí Dios los visitó y sanó las aguas de tal manera de que las aguas terminaron siendo dulces. Y luego llegaron y acamparon en un lugar llamado Elim. En ese lugar habían 12 fuentes de aguas dulces. Allí pudieron disfrutar. Pero ese no era el lugar en el que debían acomodarse y quedarse. Recuerda que iban rumbo hacia una tierra prometida. Luego, de allí se levantan, dan gracias a Dios, están contentos porque tuvieron su refrigerio. Pero comienzan a caminar por el desierto y llegan a un lugar llamado Sitín. En esa parte del desierto que queda entre esas fuentes de agua y el monte Sinaí o el monte Horeb, llamado así el monte de Dios, que fue el lugar o el centro de operaciones de Dios para hablar con su pueblo. Cuando llegan ahí, en esa transición, tienen hambre, ya que no saben qué. No oran a Dios, no llaman a Moisés y le dicen: Moisés, hemos visto los milagros que Dios ha hecho. ¿Por qué no nos diriges en una oración y clamemos a nuestro Padre para que Él supla el alimento? No, todavía tenían un corazón duro, todavía eran desagradecidos y comenzaron a quejarse contra Moisés y contra Dios. Tal era la queja que comenzaron a comparar la libertad que tenían ahora y la dependencia de Dios con la esclavitud que tenían en Egipto y la dependencia al ser esclavos de Egipto. Yo no sé en cabeza de quién cabe comparar el ser libres y el ser esclavo y escoger por la esclavitud. Yo creo que nos pasa hoy en día cuando pasamos circunstancias complicadas, comenzamos a quejarnos con Dios. Recibimos a Cristo en nuestro corazón pensando que así la vida nos va a cambiar en el sentido de que vamos a tener carro, casa y beca. Y cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta que no es así, comenzamos a decir: pero yo antes de conocer al Señor tenía amigos. Pero yo antes de seguir a Cristo tenía mi buen trabajo. Pero yo antes tenía esto y aquello. Y nos parecemos a aquel pueblo recordando a Egipto, la esclavitud de Egipto, y desechando la libertad a la que habían sido llamados. Una libertad en la que dependían solo de Dios. Y solo Él los había sostenido. ¿Acaso Dios no te ha sostenido hasta hoy? Pero volvemos una y otra vez a repetir la historia. En vez de orar, nos quejamos. Miramos al cielo y hay una lágrima en nuestros ojos de impotencia, de rabia y una palabra de cuestionamiento hacia Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? Antes estaba mejor, ahora ya no. Y comenzamos a compararnos. Nos comparamos con los demás. ¿Sabes? La Biblia dice que cuando tú le abres tu corazón a Dios, ya tú eres un linaje escogido, eres una nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Pero cuando no entendemos la posición que hemos recibido en Dios, cuando no entendemos que somos hijos, nos comparamos con el vecino, nos comparamos con aquel que no tiene a Dios. Pensamos que la felicidad está en tener un buen carro, una buena casa o dinero en los bolsillos. Pensamos que la felicidad está en cuánto dinero tengo, y vaya que no es así. Porque hay gente tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Mis amados amigos, y comenzamos a compararnos. Tenemos a un Dios grande y poderoso que hace que las cosas imposibles se vuelvan posibles, que con una palabra hace que de la nada algo suceda. Pero qué fácil somos para olvidar las cosas buenas que recibimos de Dios.
Si tú haces un pare hoy en tu camino y comienzas a recordar de cuántos momentos Dios te ha librado, cuántos milagros has visto en tu vida, ¿acaso no pudiste abrir los ojos hoy y respirar? Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay esperanza, hay vida, hay oportunidad. El hecho de que las cosas no se te hayan dado hoy no quiere decir que ya todo acabó. El hecho de que estés en un momento difícil en el que te toque llorar no quiere decir que no vas a reír. Todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Y cada momento, cada circunstancia nos enseña, trabaja la fe, nos enseña paciencia y nos ayuda a esperar sin perder la calma para luego ver lo que otros al no esperar nunca pudieron ver. ¿Será que en algunos momentos tenemos un corazón tan duro, tan testarudo y desagradecido que en vez de orar nos quejamos? En vez de dar una alabanza a Dios, le damos una quejabanza. Algunos dirán, no, pero lloro. Pero te pregunto, ¿cuál es tu oración? ¿Por qué a mí? Señor, ¿es que tú tienes que hacer? ¿Es que tus promesas? Y le reclamamos a Dios. ¿Dónde está la humildad de reconocer que separados de Él nada podemos hacer y que si clamamos Él nos oye? Así que el pueblo de Israel se quejó. Ahora, Dios les dio en ese lugar, les dio pan del cielo. No voy a ahondar allí, a profundizar allí en ese momento, pero tú sabes qué es tener pan del cielo. Eso es un milagro. Y luego de allí partieron hacia un lugar llamado Refidín. Refidín significa lugar espacioso, lugar de descanso. Allí ellos tuvieron sed. ¿Y sabes qué hicieron? No oraron, no dieron gracias, no esperaron. Simplemente salió lo que había en su corazón. Otra vez renegaron contra Moisés. Y tentaron a Dios, probaron, pusieron a prueba a Dios. Tremendo. Y Moisés no discute con ellos, sino que va y ora al Señor y les dice, este pueblo me va a apedrear, ¿y ahora qué hago? Entonces Dios le da la instrucción, porque cuando tú oras, viene la respuesta de Dios. Y escúchame bien, muchas veces la respuesta de Dios a tu oración no es la solución en el momento de lo que estás necesitando, sino la estrategia para que obedezcas y en medio de esa obediencia veas el resultado, recojas el fruto, veas la gloria de Dios. La obediencia requiere paciencia. A veces oramos y queremos que instantáneamente, de la noche a la mañana, todo suceda. Pero la respuesta de Dios viene con una instrucción. Moisés, como hombre obediente, recibe la instrucción, toma la vara que Dios le dio, escoge algunos ancianos, líderes del pueblo, se los lleva hacia un lugar donde Dios le dijo que llegara. Ese lugar era una peña, una roca. La peña estaba en Horeb, o el Sinaí, el monte de Dios. Y esto es asombroso y maravilloso. Espero que me estés prestando atención y mires esto tan lindo que hace Dios, que es un reflejo de lo que está sucediendo hoy y que hay hoy para ti y para mí, agua de vida. Ellos tuvieron sed, Dios tuvo misericordia. Dios le dijo a Moisés, llégate a la roca y con la vara golpea la roca y de allí saldrá agua. Cuando Moisés llega a la roca, que está en Horeb, monte de Dios, golpea la roca y el agua comienza a fluir a chorros. El agua no cesó. Era como si hubiese un manantial en la roca y solo golpearla era que el agua estaba fluyendo en ese lugar. Ellos pudieron tomar en abundancia para no tener más sed. Mientras estuvieran en ese lugar, allí Dios les daba su provisión y les recordaba que Él era el dueño de todas las cosas. Pero esto tiene un significado más profundo. La roca simboliza a Jesús.
Y él en Juan, en el capítulo 14, si no estoy mal, Jesús les habla que el que tome de su agua no volverá a tener sed jamás. Él es el agua de vida. El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Aguas vivas es la expresión que se utiliza para aquella agua que corre debajo de la tierra. Cuando se cavaban estos pozos, yo no sé si alguno que me está escuchando ha podido tomar agua de un pozo. Esos pozos se construyen en la tierra a una profundidad de 16 metros. Y allí se encuentra agua. Algunos se secan. Otros que tienen aguas vivas, significa que el agua nunca se seca, sino que todo el tiempo está fluyendo en ese lugar y hay agua en abundancia. Jesús dijo que Él es el agua de vida. Cuando Moisés golpeó la roca, agua salió. Cuando Cristo fue a la cruz, fue golpeado. Moisés golpeó la roca en señal de lo que pasaría con Jesús. Su mismo pueblo lo golpeó. Aquellos que tenían la ley lo golpearon y lo despreciaron. Pero cuando Él fue a la cruz y murió y fue golpeado, una vez que murió, vida salió de Él. El velo se rasgó en dos y mucha vida salió de Él para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy puedes quejarte. Hoy puedes ir a la roca de la cual está saliendo vida, que ya fue golpeada, que fue a la cruz y que allí derramó su sangre, esa vida que solamente se vierte sobre aquel que la desea y quiere un cambio y una transformación en su vida. Hoy puedes tener sed. Y no te estoy hablando de una sed física, sino de una sed espiritual. Te sientes rechazado, te sientes acabado, sin fuerzas, sin ánimos. Y quizás tienes muchas cosas, pero a la vez te sientes vacío. Allí está Ored, ahí está Dios, ahí está Jesús, y de Él está fluyendo agua de vida. Solamente necesitas llegar y pedirla. O puedes seguirte quejando contra la vida, o puedes decirle: Señor, dame esa agua de vida. Te necesito hoy. Padre, gracias por tu palabra y por recordarnos que en ti está la vida misma. Tú eres esa agua de vida que si la bebemos no tendremos sed jamás. Te necesitamos, Señor. No solo calma la sed de nuestro corazón, quítala por completo. Danos esa agua de vida hoy. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.